Moira Murray. El caso de Moira Murray es nada menos que trágico. Tenía solo 21 años cuando misteriosamente desapareció de la faz de la Tierra. Sucedió en 2004 en New Hampshire. En la noche del 9 de febrero, Moira chocó su coche mientras conducía por una carretera rural. La última persona que la vio con vida fue un conductor de autobús escolar que se detuvo y le ofreció ayuda a Moira. En cambio, Moira lo despidió con la mano y dijo que estaría bien por sí misma. Estaba llamando a la Asistencia Automovilística de América, pero siendo el amable hombre que era el conductor del autobús, llamó a la policía de todos modos. Sabía que no había servicio de celular y que probablemente Moira estaba preocupada porque estaba sola. Para cuando la policía llegó a la escena, Moira ya se había ido. Su coche estaba cerrado y volteado en dirección opuesta a donde originalmente se había detenido. No había rastro de ella ni de nadie más. Más de 17 años después y no ha salido a la luz ni una sola pista sobre el caso de Moira. Nadie sabe si alguien arrastró a Moira al costado del camino, si el propio conductor del autobús secuestró a Moira o si simplemente se desvió por la nieve o fue devorada por un oso. Según la oficina del fiscal general de New Hampshire, el caso sigue siendo una investigación abierta y todavía instan a cualquier persona con cualquier información a presentarse y contactar a la policía estatal de New Hampshire. Algunos aún mantienen la esperanza de que Moira regresará algún día. Otros están seguros de que se ha ido, está enterrada o de alguna manera se ha perdido para el mundo. 9. La enfermedad del sueño. Hubo una vez una epidemia de enfermedad del sueño que transformó a sus víctimas en estatuas humanas, completamente mudas e incapaces de moverse. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden entender ni explicar qué causó la misteriosa enfermedad. Todo comenzó después de la Primera Guerra Mundial. La enfermedad del sueño, también conocida como encefalitis letárgica, afectó a millones de personas en todo el mundo. Hay varias estimaciones, pero se acuerda que aproximadamente 1 millón de los afectados con la enfermedad murieron y otros pasaron los años restantes de su vida atrapados en un coma viviente. Cree lo que quiera, pero este es uno de los mayores misterios médicos de la historia, y casi nadie sabe qué ocurrió. La enfermedad se propagó por todo el mundo aproximadamente al mismo tiempo que la gripe española estaba ocupada matando a más de 50 millones de personas. Esto podría ser la razón por la que la enfermedad del sueño no se informó tanto en su día. Después de todo, hasta la pandemia del coronavirus, casi nadie hablaba recientemente de la gripe española. La enfermedad del sueño comenzó en 1915, siendo los primeros pacientes soldados que mostraban letargo y extrema confusión en París. Personas de todas las edades se vieron afectadas. Los síntomas iniciales eran similares a los de la gripe, y para cuando la encefalitis se había apoderado de sus mentes, ya era demasiado tarde. Los cerebros de los infectados se inflamaron tanto que se convirtieron en zombies sin cerebro. Los afortunados fueron aquellos que murieron. Y hasta el día de hoy, los científicos no pueden descifrar qué causó la enfermedad del sueño o cómo se transmitió de persona a persona. 8. Walter Collins. Fue el 10 de marzo de 1928, cuando Walter Collins desapareció de su vecindario en Los Ángeles. Solo tenía 9 años en ese momento. La policía local buscó a Walter durante 5 meses, incluso investigaron un lago cercano donde algunos testigos afirmaron haber visto al niño. No encontraron nada. Luego, en agosto, Walter entró a una estación de policía en Illinois, declaró quién era y rápidamente fue llevado de regreso a Los Ángeles. Aquí es donde realmente comienza el misterio. Christine Collins supo inmediatamente que el niño no era su hijo. Siendo los años 20, el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles simplemente le dijo a Christine Collins que el niño era por supuesto su hijo, y que solo se veía diferente porque había madurado un poco. Como madre a la que se le decía que este niño era su hijo, Christine obviamente estaba histérica. El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, un tal J.J. Jones, incluso le dijo a Christine que llevara al niño a casa y simplemente lo probara durante un par de semanas. Imagina escuchar eso hoy. Las cosas seguían volviéndose locas. Christine recopiló los registros dentales de su hijo, junto con grupos de sus amigos que conocían personalmente al verdadero Walter. J.J. Jones no quería tener nada que ver con eso. En lugar de escuchar las pruebas, afirmó que Christine no quería cuidar a su hijo y estaba tratando de deshacerse de él. Incluso la hizo ingresar en el pabellón psiquiátrico del Hospital General del Condado de Los Ángeles. Mientras Christine estaba en el hospital, resultó que su historia era cierta. El impostor finalmente admitió que su verdadero nombre era Arthur Hutchins Jr., un chico de Iowa que se fugó e intentó tomar el lugar de Walter Collins porque los dos se parecían un poco. Aún así, no fue hasta 10 días después de la confesión de Arthur que Christine fue finalmente liberada del pabellón psiquiátrico. Más tarde recibió $10,800 en el tribunal debido a que fue encarcelada falsamente y todo eso. Hasta el día de hoy,
Nadie sabe qué le sucedió al verdadero Walter Collins. 7. Las últimas palabras que Paula Jean Weldon pronunció fueron: voy a hacer senderismo en el Long Trail. Paula tenía 18 años. Solo era una estudiante de segundo año en la universidad en Bennington, Vermont. Era diciembre de 1946 y alrededor de las 2:45 post-meridian decidió ir a hacer senderismo en Long Trail. Eso fue hace más de 60 años y aún no la han encontrado. Cuando se vio a Paula por última vez, solo llevaba jeans, zapatillas ligeras y un delgado abrigo rojo. Los testigos recuerdan que no parecía vestida adecuadamente para el frío clima invernal. Un hombre llamado Louis Knapp recogió a una joven que hacía autostop a lo largo de la ruta 67A, que coincidía con la descripción de Paula. La dejó cerca del Long Trail, donde posteriormente fue vista al menos 45 minutos después en el área de Brickford Hollow, donde los residentes la vieron dirigiéndose hacia el sendero. Un hombre incluso recordó haber advertido a Paula que era peligroso subir a las montañas vestida de esa manera y a una hora tan tardía. Pero ella se adentró de todos modos en la penumbra del bosque y nunca más se la volvió a ver. Nadie sabe qué le sucedió a Paula. Su cuerpo nunca fue encontrado, nunca más se la volvió a ver, y su comportamiento inusual el día de su desaparición aún no ha sido resuelto. Ella claramente sabía que adentrarse en las montañas sin estar preparada para el frío era una mala idea. ¿Qué estaba pensando? Y más importante aún, ¿se hizo desaparecer a propósito? 6. El puente del horror. En Escocia hay un misterioso puente que ha estado atrayendo a los animales hacia sus muertes. Según aquellos que han perdido a sus mascotas en este mismo puente, algo simplemente les sucede cuando se acercan demasiado a él. Cientos de escoceses han afirmado que sus perros se ven poseídos por una energía indescriptible en el puente, luego intentan con todas sus fuerzas lanzarse desde las piedras, donde muchos de ellos terminaron muertos en el valle de abajo. Esto ha estado ocurriendo desde la década de 1950, aunque el puente en sí, llamado el puente Overton, fue construido al menos un siglo antes. El puente está ubicado en Dumbarton, y dependiendo de a quién le preguntes, está embrujado por una fuerza malévola directamente salida de la zona crepuscular. Aquí es donde el misterio se vuelve realmente espeluznante. El puente está en una ubicación descrita por los celtas paganos como lugar delgado. Se supone que un lugar delgado es donde el cielo y la tierra se superponen, creando una especie de zona paranormal. Esto es lo que los supersticiosos residentes de Dumbarton dicen que es responsable de todas las muertes de perros. Según el New York Times, entre 50 y 600 perros han muerto al lanzarse desde este misterioso puente, supuestamente impulsados por una fuerza invisible y posiblemente maligna. 5. Las piedras guía de Georgia. Fue en junio de 1979. Un hombre, bajo el falso nombre de R.C. Christian, se acercó a la Elberton Granite Finishing Company para que le construyeran un monumento. Debía permanecer anónimo durante todo el proceso y también el grupo que representaba. Tenía todo tipo de dinero para financiar el proyecto. Pudo completar todos los contratos legales sin problemas y toda la información sobre él y cómo el proyecto fue incluso aceptado por el gobierno local y presentado. Se ocultó al público. Un año después, las Georgia Guidestones estaban terminadas. Fueron colocadas en una parte aparentemente oscura de Georgia, sin absolutamente ninguna significancia, erigidas en una colina para que todos las vean. Las piedras están grabadas con 10 directrices, reglas que parecen haber sido creadas para ser implementadas después de un apocalipsis. Están escritas en inglés, español, árabe, chino, ruso, entre otros. Una de las directrices más extrañas es que la humanidad debe permanecer por debajo de los 500 millones, lo que significa que la población total de humanos en la Tierra no debe superar ese número. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién construyó las piedras guía de Georgia o cuál es su verdadero propósito. Podrían haber sido construidas por satanistas, aquellos que trabajan con el nuevo orden mundial o una organización tan secreta que aún no sabemos de ellos. De todos modos, en cierto modo quiero ir a verlas yo mismo. ¿No tú? ¿Por qué o por qué no? Déjame saber en los comentarios abajo. Entonces recuerda suscribirte a Taltanic si aún no lo has hecho para más videos extraños. 4. Kiera Coles. La última vez que se vio a Kiera Coles fue el 2 de octubre de 2018. En ese momento, ella estaba embarazada de 3 meses y tenía 26 años. También estaba empleada como trabajadora postal de los Estados Unidos. Desapareció en el lado sur de Chicago, su coche frente a su apartamento con un almuerzo empacado y un teléfono celular sentado en uno de los asientos. Nadie tenía idea de a dónde fue. ¿Por qué habría dejado su teléfono en su coche? ¿O quién podría haberla llevado a plena luz del día frente a su propia casa?
La parte más trágica de este caso es que la policía no ha sido de gran ayuda. La propia madre de Kira cree que su novio pudo haber tenido algo que ver con ello, ya que Kira había estado saliendo con el padre de su bebé por nacer durante 6 años y después de su desaparición, él desapareció. La madre de Kira sospecha que él podría tener algo que ver con el caso, pero la policía no hará ningún comentario al respecto. En 2020, el caso se consideró inactivo. Pero para el 2021, NBC Chicago informó que el caso pasó a ser una investigación en curso con sospecha de juego sucio. 3. El gran hombre gris. En 1925, un excursionista, profesor y miembro de la Real Sociedad Geográfica dio cuenta de un misterioso incidente que ocurrió en la cima de Ben Macdui, Escocia, varias décadas antes, en 1891. Afirmó que mientras regresaba de la cumbre, escuchó algo más caminando detrás de él. Nunca vio físicamente a nadie a través de la niebla, pero sí dijo que nunca volvería a Ben Macdui nunca más. Hubo otros informes de cosas similares ocurriendo en el área alrededor del mismo tiempo, con excursionistas afirmando que escucharon pasos lentos, como si estuvieran siendo seguidos. Nadie vio realmente algo hasta los años 40. Fue durante los años 40 que los excursionistas comenzaron a presentarse, diciendo que habían presenciado una gran figura en la niebla con cabello largo y oscuro. La criatura llegó a ser conocida como el Gran Hombre Gris. Nadie sabe si el Gran Hombre Gris realmente existe. No obstante, docenas de excursionistas, tanto locales como internacionales, han escuchado pasos mientras escalaban Ben Macdui y experimentaron una sensación de ser seguidos, junto con un terrible presentimiento. Pero nunca se ha presentado una explicación plausible, ni ha habido ninguna evidencia de una criatura viviendo en la montaña. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué la gente escucha estos ruidos o qué es realmente lo que ven en la niebla. 2. María Elizade. María Elizade desapareció el día antes de Acción de Gracias en el año 2015 en Dallas, Texas. Había sido un tiempo festivo, con la madre de María preparando la cena de Acción de Gracias para toda la familia, pero María y sus hermanas comenzaron a aburrirse. Querían salir y jugar con los vecinos. Dejaron su casa alrededor de las 7:30 de la noche, se les vio jugando en el patio alrededor de las 9, y cuando se les llamó para que volvieran a la casa, solo 2 de ellas regresaron. María desapareció del patio delantero sin dejar rastro. Como puedes imaginar, la madre de María estaba en pánico. Llamó a su hija, consultó con los vecinos e incluso logró obtener imágenes de vigilancia de las cámaras en la calle. Pero nadie sabía a dónde se había ido María. Se revisaron las estaciones de tren, se llamó a la policía, se inició una investigación y desde entonces no ha surgido ninguna pista. Incluso 6 años después, nadie ha visto a María. La niña solo tenía 15 años. Inicialmente, la policía se preguntaba si tal vez la niña se había escapado. Pero si lo hubiera hecho, pensarías que al menos habría llamado a su madre en algún momento durante los últimos 6 años. Después de todo, los niños generalmente solo se escapan por un par de semanas como máximo. Sus hermanas nunca vieron a nadie sospechoso, y para ser bastante franco, realmente no hay explicación. Un segundo estaba parada en el patio de su casa, y al siguiente era un fantasma. Número 1. Robo de pintura en Boston. Fue el 18 de marzo de 1990, cuando 13 obras de arte valoradas en alrededor de $500 millones fueron robadas del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Es uno de los mayores robos de arte en la historia, y famoso porque nadie ha sido nunca atrapado por el crimen. Por la mañana, los guardias admitieron a 2 hombres que fingían ser oficiales de policía, respondiendo a una llamada al 911. En realidad eran ladrones que rápidamente ataron a los guardias y luego saquearon el museo durante los siguientes 60 minutos. Robaron pinturas, un par de artefactos y la tormenta en el mar de Galilea, una de las pinturas más famosas y valiosas de Rembrandt. Se robaron 13 obras de arte en total, y no se ha responsabilizado a ninguna persona. En lo que respecta al FBI, es probable que el robo fuera planeado por una organización criminal. El único problema es que no saben qué organización estuvo involucrada. No había evidencia física, los interrogatorios no arrojaron nada, los informantes encubiertos no recibieron información y todas las operaciones encubiertas fallaron. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién robó todas estas pinturas o dónde están ahora las pinturas. Comenta tus teorías sobre estos misterios sin resolver en los comentarios. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte para más contenido increíble.